porque somos distintos y también diversos, porque todos estamos cansados de que nos comparen. Todos cambian. La información también. Esto es Versátil. Mi gente bonita de Versátil, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a su programa de confianza. Yo soy Kevin Rodríguez, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente a través de esta señal de Vive Radio. Agradezco a Sandra que está en los controles y ahora sí voy con el resumen informativo. La primera noticia de este jueves es el abatimiento de 4 de los presuntos asesinos de Jovenel Moïse, que fue el presidente de Haití que fue asesinado el día de ayer, y bueno, 2 de las personas que presuntamente habrían participado también en esta balacera fueron arrestadas. Entonces las autoridades allá en Haití hoy están comenzando a, no resolver el caso, pero sí a atenderlo. La segunda noticia es la detención de un implicado en el homicidio de Samuel Luis. Samuel Luis era un chico gay que el sábado pasado lamentablemente fue atacado física y verbalmente por un grupo de gente homofóbica que lamentablemente lo terminó matando de una golpiza allá en La Coruña. Y bueno, pues el martes se detuvieron a 3 personas y hoy se hizo el arresto de otra de estas implicadas por este crimen de odio. Y por último, en información deportiva, pues les comento que hoy se confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio van sin público. Primero se había dicho que los lugares donde van a suceder las competencias iban a tener una capacidad máxima del 50% o de 10,000 personas dependiendo de cada sitio. Después se había dicho que se reportaba a 5,000 personas la capacidad, y bueno, pues hoy se confirmó que no habrá público en los Juegos de Tokio porque Japón declaró un estado de emergencia ante el alza de casos de coronavirus. Este estado de emergencia va a durar del 12 de julio al 22 de agosto. Se va a empezar antes de que inicien los juegos y se va a terminar este estado de emergencia después de la clausura de este evento. Hasta aquí las noticias. Empiezo con el ¿qué le pasó a? ¿Qué le pasó a? Bueno, en esta sección de ¿qué le pasó a? Voy a comentarles qué ha sucedido con los actores de 2 películas que fueron parte importante de la década de los 90, que son de las más queridas de esa época. Me refiero a las de los Locos Adams. Voy a hablarles sobre lo que ha sucedido con sus carreras después de ese gran éxito. El primero es Raúl Julia, que en los Locos Adams tuvo el papel de Homero, el patriarca de esta excéntrica familia. Y bueno, después de ser Homero Adams, Raúl Julia estuvo en el live action en el videojuego de Street Fighter. Él hizo el papel de Bison, el villano de este videojuego. Y bueno, durante las grabaciones de esta película ya se le veía como enfermo, como que ya no estaba tan bien. Y ya después de grabar Street Fighter, él fue a la ópera con su esposa. Ahí se empezó a sentir mal, pero como no era tan fuerte, ignoró el problema. Y ya cuando empeoró la cosa, ahora sí fue a dar al hospital por un accidente cardiovascular, que incluso lo llevó al estado de coma, y finalmente falleció el 24 de octubre de 1994 y ya no pudo ver el estreno de la película de Street Fighter. También está Anjelica Huston, que ella interpretó a Morticia en estas 2 películas de los Locos Adams, pero antes de eso ella había estado en esta película de las brujas. Ella fue la protagonista, hizo ese papel de la jefa de las brujas que estaban en esa convención que fue descubierta por este niño que al final lo convierte en el ratón. Y bueno, como que el haber actuado de un personaje así como de miedo lo ayudó a quedarse con el papel de Morticia, y ya después de eso ha estado en varios proyectos, en varias películas. Una de ellas es la de Cenicienta de 1998, el live action de esta película que no es de Disney. Ella fue la malvada madrastra de la Cenicienta que hizo Drew Barrymore, o sea, también fue uno de sus grandes papeles. Y además de ser actriz de pantalla, también ha hecho trabajos de doblaje. Ha estado en películas como estas de Barbie o de Tinkerbell haciendo doblaje, y la verdad le ha ido muy bien y se ha mantenido activa en el medio gracias a eso. El que ya no está activo en el medio es Jimmy Workman. Él interpretó a Pericles, y fíjense que su historia es interesante porque él en realidad no quería ser actor. Su llegada al papel de Pericles fue como esporádico porque él había acompañado a una hermana suya al casting para Merlina, pero los productores lo vieron y lo convencieron para que hiciera el casting para Pericles y se quedó con ese papel. Después de los Locos Adams, Jimmy Workman estuvo en películas como Mejor Imposible y The Big
biggest fan, y ya hasta el año 2002 es cuando decide retirarse de la actuación. Ya hablamos de Pericles, y también hay que mencionar a Merlina, Christina Ricci, que después de ser Merlina a los 10-11 años en la primera película, y en la segunda ya tenía como unos 12-13, ya de ahí ha estado en otros proyectos. Por ejemplo, estuvo en este live action de Gasparín, en esta película también de la década de los 90 que me gusta mucho y que no he visto en un buen rato, y ya después de papeles como de adolescente, pues ya uno de sus primeros roles como adulta fue en esta película de Monster con Charlize Theron. La vemos como con un papel más fuerte, como mucho más madura, y ese fue el punto más alto de su carrera. Después no sabemos qué le pasó, que comenzó como a bajar su participación en películas, en series, y pues de lo más relevante que ha hecho después de Monster fue participar en esta serie de Joey, que es el spin-off de Friends, donde Joey es el protagonista. También hizo doblaje en la película de Los Pitufos 2, o también estuvo haciendo doblaje en una película de Los Jóvenes Titanes. O sea, también ha estado trabajando mucho Christina Ricci, aunque ya no tanto como al principio de su carrera. Y por último tenemos al señorón, a la leyenda Christopher Lloyd, que antes de interpretar al tío Lucas, él fue mundialmente conocido por su papel del Dr. Brown en la saga de Volver al Futuro. Y bueno, después de hacer el Dr. Brown, estuvo haciendo trabajo de doblaje en la película de Anastasia, de esta princesa rusa. También estuvo en películas noventeras como Mi Marciano Favorito, en Pequeños Gigantes, y en televisión ha trabajado en varias series, y entre las más importantes está la de Malcolm en el medio. Él interpretó al abuelo de Malcolm, de Reese, de Francis, de Jamie, de Dewey, en este capítulo en el que la familia de Hal le hace la maldad a Lois, y en venganza los chicos le destruyen ahí el banquete. Y también estuvo en la teoría del Big Bang, en este personaje pequeño como de un vagabundo al que Sheldon le renta su cuarto para molestar a Leonard y Penny, pero al final este personaje de Christopher Lloyd le hace dar cuenta a Leonard que no tiene caso estarse peleando con Sheldon. Y bueno, pues hasta aquí qué le pasó a los actores de Los Locos Adams de las primeras dos películas, porque después vinieron otras cintas con otro elenco, con menor presupuesto, de menor calidad, y entonces pues las películas que se convirtieron en las mejores, en las más queridas de esta saga, fueron las primeras dos. No te vayas, sigue con nosotros en esta frecuencia. Versátil. Cultura. Estoy de regreso con ustedes en Versátil. En esta sección de cultura pop voy a hablarles de series que suceden en cárceles, series donde el escenario principal es una prisión, que nos dan a conocer un poquito de las historias que pueden llegar a suceder dentro de las prisiones en la vida real. Por ejemplo, una de ellas es Prison Break, donde Michael Scofield roba un banco para estar con su hermano, para entrar a la misma cárcel que él y de esta manera sacarlo de ahí. Aunque bueno, ya que logran escapar, lo que sucede el resto de la serie es que los van a buscar a los dos, como que ahí está la persecución, este juego de al gato y al ratón que mucha gente sociópata puede llegar a tener. También está la de Capadocia, que en México también se han llegado a producir series donde las cárceles son las protagonistas, y aquí hay como dos historias paralelas. La primera tiene a la directora de la cárcel, que es una mujer como muy correcta, como que quiere hacer las cosas bien, que enfrenta al dueño de esa cárcel, que sí quiere hacer todo por debajo del agua, es corrupto, es mal hecho, que tiene un negocio de ropa ahí en esa prisión, que en realidad es una fachada para un negocio de drogas. Y bueno, ahí como que los dos van peleando, tienen este conflicto de interés que hacen que esta serie sea interesante. Y al mismo tiempo conocemos la historia de la Bambi, de la colombiana, y de Lorena Guerra, que son tres reclusas con un pasado interesante, y que conforme va pasando la serie van adquiriendo más protagonismo, como que ya no están tan de lado en la serie como al principio. Obviamente no puedo dejar de mencionar a Orange is the New Black, esta serie donde Piper Chapman, después de tener una vida como truculenta, como oscura, y ya cuando pensaba que las cosas ya iban a ser buenas para ella, su pasado la alcanza y es
encarcelado por delitos relacionados con el narcotráfico, y ahí vemos cómo va sobreviviendo a la propia cárcel, a sus compañeras de celda. Es una de las series más exitosas de los últimos tiempos, porque además contiene personajes lésbicos, personajes trans, entonces también se ha convertido pues en algo que ha hecho que la comunidad LGBT se identifique. Y bueno, esta serie está inspirada en un libro escrito por una mujer llamada Piper Kerman, la cual en la vida real sí estuvo en la cárcel y escribió sus historias y sus experiencias en un libro, y bueno, pues de ahí se logró hacer la serie. Alcatraz, que en esa ficción relata un escape, esa prisión tan conocida allá en Estados Unidos, el 21 de marzo de 1963, y ahí el gobierno negó que se les hayan escapado los reos. Ellos dijeron que lo que sucedió fue que los iban a trasladar a otra prisión porque las condiciones en Alcatraz eran inseguras. Y bueno, ya después de este escape, a lo que se dedican 3 investigadores es a tratar de encontrar a los reos y reubicarlos ahí en Alcatraz. Como que esa búsqueda es el punto central de la serie. En España también se han hecho algunas series de este tipo, y una de las más conocidas se llama Vis a Vis, donde la protagonista se llama Macarena, y ella pues es una mujer buena, ingenua, que trabaja para un tipo corrupto que le gusta hacer las cosas como por debajo del agua también, y él logra manipular a Macarena para que malverse unos fondos, y la policía logra descubrir esto, la encarcelan, y ya una vez en prisión tiene que enfrentarse a Zulema, que es considerada la peor de todas las presas, de todas las reas. Y con el paso del tiempo, con el paso de la historia, Macarena va cambiando gracias a su convivencia con Zulema, se va convirtiendo en una mujer como más corrupta, como menos ingenua, y eso pues le pudo llegar a afectar al tipo que la llevó a ser encarcelada. Otra serie que también es de las más conocidas y de las mejor rankeadas por el público es la de Escape at Dannemora, que tiene de protagonistas a 2 prisioneros que escapan de la cárcel de Clinton. O sea, esto pues está basado en un hecho real, y aquí lo que hacen los prisioneros es que son ayudados por una mujer casada con la cual después se involucran sexualmente. Entonces ahí está como interesante esta historia. Y fíjense que esta serie de Escape at Dannemora fue dirigida por Ben Stiller, que cuando mencionamos a Ben Stiller, cuando pensamos en él, lo ubicamos actuando en películas de comedia, pero con esta serie Ben Stiller quiso darle un giro a su carrera, como que quiso también animarse a dirigir, o sea, no solamente ser actor, y también se quiso meter a un mundo que no había explorado tanto, como lo es el drama, como lo es el suspenso, este tipo de proyectos muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados, y eso también hace de Escape at Dannemora una buena serie. Y por último está La Fuga, que también es una serie española que está situada en un momento de la historia, un momento ficticio, aunque tal vez no sería tan ficticio, porque en este momento de la historia el petróleo es escaso y los gobiernos empiezan a ser más duros con la gente, y pues las personas se vuelven como más agresivas y empiezan a tener como esta revolución, y Daniel es uno de los líderes de esta revolución. Es atrapado por la policía, lo encarcelan, y su esposa Ana se hace pasar por una funcionaria de la cárcel para ayudarlo a salir ahí desde adentro, y así puedan continuar con esta revolución. Y bueno, pues hasta aquí esta sección de cultura pop, hablando de series que suceden en cárceles, series que nos muestran cómo pueden llegar a ser los reos, cuáles son las historias que pueden llegar a tener, porque bueno, no todos los reos son culpables, tienen algunos inocentes que son acusados sin pruebas, pero los usan de chivos expiatorios. Entonces ahí como que también estas series nos muestran ese tipo de personajes. No te vayas, sigue con nosotros en esta frecuencia. Versátil. Top 10. Ya estoy de regreso aquí con ustedes en Versátil, y en este top 10 les voy a hablar de los campos periodísticos, de todos estos rubros que puede abarcar el periodismo, de las cosas que se pueden hablar, que se pueden investigar, que se pueden plasmar en medios tradicionales o incluso en medios digitales, que es lo que viene más fuerte, que es lo que está tratando de desplazar a los medios tradicionales. Por ejemplo, está el periodismo turístico, que su enfoque es darle difusión a sitios de interés, ya sea playas, ya sea zonas arqueológicas,
mágicas, ya sea pueblos mágicos, o sea, estos sitios que normalmente se estaban visitando antes de la pandemia y gracias al coronavirus pues han quedado un poquito en el olvido, como que la gente no ha salido a visitar esos lugares y actualmente el periodismo turístico se está enfocando en tratar de levantar ese sector. También está el periodismo ambiental que se enfoca en temas como del cambio climático, como de cumbres internacionales donde se habla de esta situación, de cómo se puede solucionar el calentamiento global, o sea, de estos temas que tengan que ver con la naturaleza, pero también con el estado del tiempo, con las lluvias, con el frío, con el calor, con todos estos temas que nos competen, porque al final de cuentas es lo que estamos viviendo. El periodismo cultural que puede llevarnos a exposiciones de pinturas, a exposiciones de esculturas, a conciertos de ópera, a presentaciones de ballet, a obras de teatro que no sean tan comerciales como obras más enfocadas hacia el hacer que el público tenga algo que pensar. Pero también el periodismo cultural se puede enfocar en este tipo de eventos, en estas tradiciones, ¿no? Como el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, el Día de Muertos en Mixquic, la Semana Santa en Iztapalapa, o sea, todos estos eventos que tienen que ver con las tradiciones, con los usos y costumbres de la gente. El periodismo cultural también se puede llevar a cabo en esos sitios. Otra rama es la económica, ahí se pueden leer o ver o escuchar situaciones que tengan que ver con el tema financiero, con el Producto Interno Bruto de los países, el crecimiento económico, sobre todo en estos tiempos de pandemia que se vino abajo la economía y poco a poco los países se están levantando de eso, o también de situaciones de la bolsa de valores, cómo van cotizando las empresas, cómo van cotizando varios insumos. En el caso de los empresarios que están como interesados en ver si el plástico o el aluminio está subiendo o bajando, ese tipo de cuestiones se pueden ver en el periodismo económico, que no es muy leído porque tiene muchos tecnicismos, tiene muchas palabras que solamente los especialistas o personas que les interesa ese tema conocen, entonces no es tan consumido, pero sí es importante hacerlo porque, repito, tiene que ver con el dinero, con la cuestión económica de un país o de una empresa. También tendría que ser de su interés el leer, aunque sea un poquito, de temas financieros. Obviamente está el periodismo deportivo, que es de los más leídos porque el deporte pues es un rubro de la sociedad que nos apasiona, que nos gusta, que estamos al pendiente de eso. Aunque bueno, por ejemplo aquí en México lo que se hace es priorizar, por ejemplo, al fútbol, soccer, o sea, es como que el número uno, sobre todo el fútbol mexicano a nivel de clubes y selección, como que se le da la mayor importancia, y ya de ahí se va al fútbol europeo, al fútbol internacional. En segundo plano quedan deportes como el básquetbol, como el béisbol, el box, el automovilismo, ese tipo de deportes que sí son seguidos en México, pero no tanto como el soccer. Y ya hasta abajo de esa cadena alimenticia quedan disciplinas como la gimnasia, atletismo, natación, tiro con arco, este tipo de deportes a los que solamente volteamos a ver cuando hay Juegos Olímpicos, y con eso de que ya están a la vuelta de la esquina, pues sí, en estas 2 semanas y media que va a haber actividad de los Juegos Olímpicos, pues sí vamos a estarle poniendo atención, aunque ya acabados los Juegos, de vuelta al sótano de la cadena alimenticia, por llamarlo de algún modo. También está el periodismo social, en el cual se pueden ver cuestiones como de inseguridad, como de violencia, cuestiones viales, o sea, cosas que suceden en el día a día con nosotros los ciudadanos de a pie. Aunque bueno, no todo tiene que ser malo ahí, o sea, si hay por ejemplo una noticia de que un vecino que recibió un reconocimiento por devolver un fajo de billetes que se encontró en la calle, eso también puede entrar en el periodismo social. Otro tipo de periodismo es el político, donde se puede abarcar muchas cosas, que si campañas, que si candidatos, que si presidentes, que si gobernantes, que si diputados, que si senadores, que si secretarios, o sea, toda esta agenda de personas que están a cargo de un país, de una ciudad, de un pueblo, de algún organismo del gobierno federal. O sea, todas estas cuestiones son las que abarca el periodismo político, que bueno, colegas que tienen este sesgo por cubrir a la política, pues por un lado dicen que es emocionante, que está como
padre el involucrarse en ese mundo, pero también hay como ciertos peligros, ¿no? Hay ciertos políticos que no les gusta que algunos periodistas, algunos canales, algunos medios hablen mal de ellos y pues los mandan a callar o simplemente les pagan por no decir. O también está el otro lado, que les pagan por hablar bien de cierto político, de cierto partido, que se le llama el famoso chayote, que seguidores de Morena antes se quejaban de chayote y ahorita bien calladitos con lo que pasa actualmente. El periodismo de espectáculos, que antes se enfocaba en personalidades grandes, en estas celebridades que sí tenían talento, que sí tenían proyectos exitosos, que sí eran dignos de admirarse, y ahora son influencers o la esposa del primo, del amigo, del chofer de Luis Miguel, que ya lo hacen celebridad o ya le dan como foco para ver si tiene algún secreto de Luis Miguel, en este caso que estoy hablando, o estas personas que no sabemos de dónde salieron, pero dicen que son actores, pero nada más están como involucrando en cuestiones polémicas que no les ayudan a su carrera. Entonces como que ese tipo de famosillos tampoco son buenos, es lo que ha hecho que el periodismo de espectáculos vaya decayendo, además de que los reporteros también se meten en las vidas personales de los famosos, les hacen preguntas incómodas, preguntas que no tendrían que hacerles, y luego todavía se quejan de que el famoso en cuestión los trata mal, les contesta feo, se va de la entrevista o de la alfombra, o sea, como que se quejan de algo, pero ellos también están haciendo algo mal. Otro tipo de periodismo que es relativamente nuevo es el periodismo geek, que se enfoca en tecnología, que se enfoca en cómics, en superhéroes, en anime, en manga, o sea, todas estas cosas que se considerarían como ñoñas. Bueno, pues ahí también hay una rama del periodismo, hay una oportunidad para poder investigar, para poder informarse, porque bueno, las tecnologías van cambiando constantemente y gracias al periodismo geek esto puede tener mayor difusión, la gente puede saber más de cómo va cambiando la telefonía, cómo van cambiando otros dispositivos. Y por último está el periodismo de negocios, que se refiere a empresas, empresarios, a transacciones. O sea, por ejemplo, si Carlos Slim se consiguió otra empresa y compró una fábrica por tantos millones de dólares, eso es tomado en cuenta en el periodismo de negocios, que también es bueno saber quiénes son los que están en este rubro empresarial, quiénes son los más poderosos y qué es lo que están haciendo con el dinero, qué es lo que están haciendo con las personas que tienen a cargo ahí en sus trabajos, también es interesante. Bueno, pues hasta aquí este top 10 de campos periodísticos de estos rubros que nosotros los comunicadores le ponemos atención, en mayor o menor medida le ponemos atención, y de esta manera podemos informar a la gente y nosotros mismos tener más conocimiento de varios temas, y eso se me hace interesante. Vive Radio. Bueno, pues hasta aquí este programa de Versátil. Gracias a Sandra que tuvo los controles. Les recuerdo que Vive Radio está en viveradio.mx y viveradio.net para que chequen ahí las páginas, sus transmisiones, todo eso. También pueden seguirlos en Facebook, Twitter e Instagram. Les voy a dejar abajito los links para que los sigan. Y en el caso de Versátil, Versátil 2 en Facebook, ahí pueden seguirnos, ahí pueden ver las entradas del Versátil Blog, pueden ver los links de los videos del canal de YouTube y también una probadita del próximo programa. Y hablando del canal de YouTube, les recuerdo que estamos como Versátil 2 para que se suscriban, le den like a los videos, los compartan, los comenten y active la campanita de las notificaciones. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Kevin Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana. No te vayas, por favor. Algo que nunca te van a decir. Nosotros sí. Por eso te esperamos la próxima semana aquí en Versátil.